Bueno, ya Jesús más o menos me presentó, mi nombre es Federico, ¿sí? La idea un poco hoy es ver qué es la sustentación dinámica, ¿sí? Que básicamente nos va a permitir un poco entender cómo interactúan los cuerpos que están sumergidos en una corriente de fluido. Y bueno, contestar una pregunta que por ahí es bastante común, ¿sí? No sé si alguno se lo habrá hecho, que por qué vuela el avión, ¿no? ¿Sí? No sé si alguno de acá que de los presentes voló en avión. ¿Sí? Uno dice sí, eso, ¿no? Bueno, bien. Bueno, yo soy un fanático de sentarme en el ala y ver cómo funciona, ¿no? El mecanismo. Pero bueno, en pocas palabras, lo que nosotros hacemos es, ¿sí? Tenemos esto, ¿no? Tenemos el perfil alar, ¿sí? Que es como se le suele llamar a la forma del ala, a la forma, si nosotros tenemos el ala, ¿sí? Hacemos un corte perpendicular al ala, ¿sí? Y ese corte tiene esta pinta. Cuando está sumergida en una corriente de fluido, ¿sí? Está diseñada de tal forma que cuando se deforman las corrientes de flujo, en la parte de arriba la velocidad crece, ¿sí? Y cuando está en la parte de abajo la velocidad baja, ¿sí? Imagínense que ustedes van en el auto, ¿sí? Y sacan la mano. ¿Qué experimentan? La corriente de aire. Bien, pero ¿sienten alguna fuerza sobre su mano? ¿Sí? Una fuerza de arrastre se llama, ¿sí? Muy bien. Es una fuerza hacia atrás en contra de la dirección del viento. ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? Nosotros, en lo que llamamos flujo potencial, ¿sí? Que es el flujo en el aire, se cumple la ecuación de Bernoulli. Ustedes ya la ecuación de Bernoulli la deben haber visto en la teoría. Saben que tiene unas cuantas condiciones para poder sacarla, ¿sí? Para poder deducirla. Y las condiciones en el flujo potencial, ¿sí? Que es un flujo, particularmente cuando nosotros hablamos de aire, se cumple, ¿sí? Entonces, esto es un balance de energía, entonces nosotros sabemos que esta ecuación tiene que ser constante. ¿Bien? Entonces, si la velocidad en 2 baja, ¿sí? Que es lo que nosotros hacemos con la mano igual, ¿sí? Nosotros frenamos el viento viene con una determinada energía cinética, y esa energía cinética baja cuando nosotros le ponemos una obstrucción. ¿Lo ven a eso? Entonces, al bajar esa energía, ¿cómo se transforma? La energía ahí no se destruye, tiene una transformación, ¿sí? Se conserva. Si nosotros le bajamos la velocidad, ¿qué vamos a obtener? Tenemos 3 términos. Acá no hay cómo errarle, ¿sí? Todo pasa a la misma altura, así que nos quedamos solo con 2 términos, ¿sí? Si esto es una constante y este término baja, ¿qué tiene que pasar con este para que se mantenga la igualdad? Tiene que subir. Tiene que subir, ¿sí? No sean tímidos, aprovechen a hablar. ¿Sí? Este término tiene que subir. Entonces, la fuerza que nosotros experimentamos, ¿sí? Cuando sacamos la mano, es justamente eso, es la presión sobre el área de nuestra mano que sentimos que nos empuja hacia atrás. En este caso va a pasar lo mismo. ¿Sí? El perfil está diseñado de tal forma que esta V2 baje, por lo tanto, V2 sube. Y si dijimos que V1 sube, ¿qué va a pasar con P1? Va a bajar. Va a bajar, bien. Entonces, nosotros decimos, bueno, diseñamos el perfil alar para que la presión abajo sea mayor a la de arriba, y esa diferencia de presiones, ¿qué va a generar? ¿Sí? En toda el área del ala. Va a generar una fuerza, ¿sí? Que nosotros le vamos a llamar de sustentación dinámica, ¿sí? Es una fuerza hacia arriba.
En este caso, ustedes saben que la fuerza es igual a la presión por el área. ¿Sí? ¿No lo vieron? Entonces, la presión dijimos que es la diferencia entre estas dos. Y el área es, en perfiles alares, la línea que une la punta con la cola se suele llamar cuerda. ¿Sí? Entonces, el área va a ser la longitud de la cuerda por el largo del ala. ¿Sí? Ese va a ser el área que nosotros vamos a utilizar para calcular la sustentación llegado al caso. Bien, entonces, si nosotros analizamos qué pasa en cada punta, nosotros decimos, bueno, el delta P, ¿sí? Es P2 menos P1, ¿sí? Para que quede positivo hacia arriba, y esto va a ser igual a un medio de la densidad del aire por B1 cuadrado menos B2 cuadrado. ¿Sí? Esta es el delta P que yo voy a poner acá, y la fuerza de sustentación se le suele llamar L, ¿sí? Se le suele poner L porque la bibliografía que se suele usar es anglosajona, ¿sí? Es inglés. Por lo tanto, L es lift, que es sustentación para nosotros, ¿sí? Es el delta P que tenemos nosotros acá por, dijimos, el largo de la cuerda por el largo del ala, ¿sí? Ese es el área. Ahora bien, los cuerpos que están sumergidos, ¿qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, un día de viento, acá está buenísimo porque ese ejemplo pasa, todos tuvimos que salir un día de viento y nos tocó caminar con el viento de frente. Vamos caminando encorvados hacia adelante, ¿sí? Hay algo que nos hace fuerza hacia atrás, ¿sí? Esa fuerza que nosotros experimentamos hacia atrás es la fuerza que se suele llamar de resistencia, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros tengamos un cuerpo sumergido en una corriente de fluido, vamos a experimentar una sustentación y una resistencia que se suele llamar también en la bibliografía de drag, ¿sí? Esa resistencia nosotros no la podemos evitar, es como si hiciéramos una analogía con la fricción de los objetos, ¿sí? El estudio de la resistencia es un poco más complejo. Los que vean mecánica de fluidos en materias posteriores lo van a analizar mucho más en detalle, ¿sí? La idea es que ustedes entiendan conceptualmente por qué se generan esas fuerzas y no tanto por ahí meterse en la matemática, ¿sí? Es bastante más complejo de determinar. Pero bueno, ¿hasta ahí se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando un avión está en vuelo, ¿sí? ¿Qué fuerza experimenta el avión? ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro objeto, es el avión. Imaginémoslo como un punto, ¿sí? Mi avión está a una determinada altitud, volando a una velocidad constante, ¿sí? Entonces, el peso es la más fácil, así que ya la voy poniendo. ¿Qué más va a experimentar? La fuerza de arrastre, bien, que es R. Supongamos que está yendo hacia allá. Tenemos la resistencia. ¿Qué más tenemos? Velocidad y aceleración. La velocidad no es una fuerza. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, tenemos que poner solo la fuerza en el manifiesto, ¿sí? Y aceleración no va a haber porque si estamos en una altitud determinada a velocidad constante, no debería haber aceleración, ¿sí? Entonces,
desde el punto de vista de un observador, ¿sí? que se mueve con el avión, lo ve quieto al avión. ¿Me explico? Entonces, esto está en equilibrio estático. Si está a velocidad constante, ¿sí? Ustedes estudiaron las leyes de Newton. Si está en velocidad constante, tiende a mantener ese régimen, ¿no? No está acelerado. Entonces, con esa fuerza se está moviendo, ¿sí? Hay algo que me tiene que compensar cada fuerza. Hay que ponerle nombre a esa fuerza. La fuerza de sustentación que se produce por la diferencia de presiones. Bien, tenemos la fuerza de sustentación en las alas, ¿sí? Bueno, le estoy poniendo L y acá le puse R. Vamos a poner S, ¿sí? Directamente para que no se confunda. Después los que estudien fluidos se van a acordar de mí y van a decir, no, me mintieron. Bueno, pongamos S, ¿sí? Para que sea más fácil para usted. ¿Y quién vence la resistencia? Contra esta fuerza yo no puedo hacer nada, porque el aire por rodear el cuerpo me va a ejercer resistencia. ¿Cómo hacen ustedes para acelerar el motor del vehículo? Un vehículo, ¿sí? Pisa el acelerador y listo. Claro, pero al pisar el acelerador ustedes hacen algo. Se le ejerce un torque al... Se le ejerce un torque a la rueda y esas ruedas traccionan en el piso. Y el avión como... Bueno, traccionan en el piso y yo tengo que vencer la resistencia del aire igual en el vehículo. ¿Sí? Si yo tengo un auto, tengo que vencer la resistencia que me genera el aire para poder avanzar a velocidad constante. Si no, yo suelto el acelerador y se frena el vehículo. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? En el avión pasa lo mismo. Por ahí es un poco menos intuitivo porque digo, bueno, pero ¿dónde me apoyo? ¿No? ¿Dónde se apoya el avión? El auto me apoya en el piso, tracción. ¿Sí? En el avión hay algo que se llama empuje, ¿sí? Que es la fuerza que hacen las turbinas por expulsar el aire hacia atrás. El avión se apoya sobre el propio aire. El tema es que el aire, al salir a tanta velocidad, produce ese empuje, ¿sí? Entonces, la fuerza de resistencia a mí me la compensa el empuje. Ahora, si yo quiero acelerar hacia adelante, tengo que hacer que el empuje sea mayor a la resistencia, ¿sí? Entonces yo acelero. Y si yo quiero subir, tengo que hacer que la velocidad sea más grande para poder generar que esta presión sea más grande. ¿Ven eso? Entonces, al ser esta presión más grande, la sustentación es más grande y yo puedo levantar vuelo. Los aviones comerciales reales, lo que hacen, por eso preguntaba si alguno viajó en avión. Si ustedes le prestan atención al ala, el ala tiene la posibilidad de variar el perfil alar, ¿sí? Ustedes van a ver que el ala al principio es así y después tiene un mecanismo interno que lo que hace es agrandarla, ¿sí? Entonces, no solo me mejora la sustentación, sino que me aumenta el área, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo al despegar no necesito ir a 900 km por hora, ¿sí? El avión cuando despega capaz que llegó a 200, ¿sí? A medida que vuelo, yo levanto más velocidad, le doy motor y achico el perfil alar. Entonces de esa forma compenso el hecho de haber achicado el perfil con más velocidad, ¿sí? Pero bueno, siempre hay un juego entre qué tanta velocidad logro porque te aumenta la resistencia, ¿sí? Ahí bueno, entran esos conceptos en juego. Entonces, este diagrama de cuerpo libre lo van a tener que hacer en el práctico, ¿sí? Y más otro que vamos a ver después, ¿sí? ¿Esto se entendió, chicos? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a pasar al tubo de Pitot. Me dijeron que no lo ven más en la teoría, antes se veía en la teoría de física. El tubo de Pitot es otro elemento que casualmente está en los aviones, ¿sí? Porque es un elemento bastante mecánico y confiable, ¿sí? Probablemente